días a todos y a todas los que se van sumando. Muchas gracias por participar de este webinar. Vamos a ir dando algunos segunditos para la apertura formal, pero mientras tanto les vamos dando la bienvenida. Estamos muy contentas de poder abordar esta temática tan importante y muy contentas también de la gran convocatoria que ha tenido. Vamos a dar un minutito más y comenzamos. Bueno, muy bien. Siendo que ya somos unos cuantos en la sala, vuelvo a dar formalmente la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes. Estamos muy felices de poder dar comienzo a este webinar con un tema tan convocante que la verdad que nos atraviesa a todos y a nosotras tres como profesionales especializadas, ¿no?, en lo que es estigma, mujeres, trastorno por uso de sustancias e infancias. Es un tema que nos conmueve y especialmente nos convoca. Voy a dar la bienvenida y voy a hacer la presentación de nuestras dos ponentes, a quien tengo el orgullo de acompañar, hoy sí como moderadora, y luego contar un poquito una breve introducción de lo que vamos a ver en el día de hoy. Por supuesto va a estar habilitado el chat para sus preguntas, yo las voy a ir leyendo, y hacia el final vamos a tener alrededor de 20 minutos para también poder intercambiar preguntas, consultas, dudas y también intercambio de experiencias, ¿no? Bueno, va a ser una de nuestras ponentes, Bárbara Corral. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es entrenadora del programa Child del Colombo Plan y diplomada en Salud Social y Comunitaria. Es una psicóloga clínica con 20 años de trabajo en la atención de mujeres y niños en contextos de alta vulnerabilidad y especialmente en el ámbito comunitario. Es exdirectora nacional de la Casa Educativa Terapéutica, perteneciente a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, y es la actual directora de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires, de también nuestro país. La segunda moderadora y también compañera es licenciada Verónica Zwicky. Ella es psicóloga también, magíster en neuropsicología clínica y magíster en trastornos de la personalidad y psicosis. Tiene más de 16 años de experiencia en consumos problemáticos, en tratamiento ambulatorio y residencial en ámbitos tanto públicos como privados. Es instructora del curso de acompañantes terapéuticas, coordinadora de la subcomisión de consumos problemáticos del Colegio de Psicólogos del Distrito 6 de la provincia de Buenos Aires, exdirectora de la Casa Educativa Terapéutica de Cedronar y exdirectora de Niñez, Adolescencia y Familia también en el municipio de Luján, de la provincia de Buenos Aires, de nuestro país. Así que fíjense qué honor tenemos de poder escucharlas hoy. En esta presentación van a compartir las experiencias de trabajo del primer dispositivo residencial de Argentina, diseñado específicamente para mujeres embarazadas con problemas de consumo de sustancias. Este programa permitió que las mujeres en situación de consumo recibieran tratamiento sin tener que separarse de sus hijos y de sus hijas. Recibir este tipo de tratamiento asegura y permite pensar en el bienestar materno-infantil. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva de género, por supuesto, que atienda las necesidades específicas de las mujeres y a veces nos olvidamos cuando pensamos en la perspectiva de género que hay que incorporar también una perspectiva de infancias, ¿no?, la perspectiva de niñez. Entonces, hoy vamos a ahondar también en este punto, ¿no? Porque, hay que también poder centrarse en el bienestar de los hijos y de las hijas. A lo largo de los años de trabajo, las licenciadas han observado las conductas discriminatorias que estas mujeres padecen desde distintos sectores, así como el estigma que enfrentan, ¿no? Es un estigma que tiene múltiples vertientes, hoy vamos a abordar algunas de ellas. Y durante la presentación van a compartir cómo se realizó el trabajo desde este enfoque integral, también interdisciplinario, destacando la importancia de fundamentar las acciones en los derechos de estas mujeres y de estos niños y niñas. Así que sin más, adelante Bárbara con la presentación y es un gusto poder acompañarte. Bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias, Carolina, por tu amable presentación. Un gusto estar acá compartiendo este webinar con cada una de las personas que nos están acompañando. Como bien presentaba Carolina, vamos a estar hablando sobre maternidad y recuperación, las experiencias de un dispositivo residencial que formamos acá en Argentina, un dispositivo especialmente diseñado para alojar mujeres embarazadas y con sus hijos. Así que vamos a estar dando inicio a este espacio. Como bien
estábamos refiriendo este trabajo y esta exposición, lo que buscamos es poder recuperar las experiencias de lo que fue el primer dispositivo residencial comunitario que tuvimos acá en Argentina, dentro de lo que es el ámbito público, que fue especialmente pensado y diseñado para poder alojar a mujeres embarazadas y que tenían la posibilidad de alojarse junto a sus hijos. Estas mujeres presentaban situaciones de consumo de sustancias y este dispositivo fue la primera posibilidad para muchas de estas mujeres de poder pensar un tratamiento para su problemática de consumo. Tanto estudios nacionales como organismos internacionales ya desde hace varios años vienen hablando sobre no solo el incremento de los consumos de sustancias en mujeres, sino que también vienen hablando y advirtiendo sobre los escasos espacios de tratamiento que por lo menos hay acá en Argentina para estas mujeres o estos tratamientos con una perspectiva de género. Estamos. Bien. Como comentaba Carolina en la presentación, es importante poder continuar dialogando sobre tanto lo que es este primer dispositivo residencial que pudimos conformar acá en Argentina, porque no solo es un dispositivo que fue basado en un modelo de trabajo basado en la experiencia, sino que también fue el primer dispositivo en el cual pudimos plasmar un modelo integral basado en una perspectiva de derechos, ¿sí? Bien mencionábamos al principio, ahora vamos a ir desarrollando cuáles son los pilares centrales en los cuales nosotros nos basamos para pensar este modelo integral de trabajo, que ha resultado ser altamente efectivo, y esta efectividad nosotros la encontramos principalmente en el hecho que las mujeres que han transitado por este dispositivo a lo largo del tiempo han logrado sostener un proyecto de vida saludable, sano, alejado del consumo de sustancias, y que al día de hoy sigue dando cuenta, a través de sus relatos y sus vivencias, de la efectividad que ha tenido este dispositivo. Mencionábamos que cuando hablamos de pensar un dispositivo diseñado para mujeres, lo primero que debemos considerar es que este dispositivo, basado aparte en un modelo integral en derechos, lo primero que tiene que contemplar es una perspectiva de género. Y cuando hablamos de una perspectiva de género, hablamos en pensar que todas nuestras acciones y nuestras intervenciones tienen que ser pensadas exclusivamente para esa población que estamos trabajando, que en este caso son mujeres, ¿sí? Y lo primero que uno surgió en la experiencia de trabajo es que cuando hablábamos de mujeres, estas mujeres en su gran mayoría estaban en compañía de sus hijos, ¿sí? Entonces, en la medida que fuimos transitando nuestra experiencia, evaluamos que no solo debíamos contemplar una perspectiva de género, ¿sí? No solo debíamos contemplar las necesidades de tratamiento para estas mujeres, sino que además esta perspectiva de género debía ir de la mano de lo que es una perspectiva de niñez, infancia, como estábamos mencionando, donde nosotros pudiésemos observar, pensar y diseñar nuestras intervenciones, no solo contemplando a la población de las mujeres, sino que además esta intervención debía poder contemplar las necesidades de los niños de estas mujeres. Es así como nosotros hablamos de un modelo integral basado en las perspectivas de derechos, en los cuales fuertemente nos anclamos en una perspectiva de género y una perspectiva de niñez. Y ahora vamos a ir desarrollando y contándoles un poquito cómo lo fuimos haciendo, ¿sí? Cuando hablamos de este modelo integral y hablamos de este dispositivo, por supuesto que teníamos que considerar y tuvimos en cuenta todo lo que es la reglamentación necesaria para que el dispositivo pudiese cumplir con las condiciones legales pertinentes. En esta no me voy a centrar demasiado porque, bueno, entiendo que cada país tiene su propia reglamentación. Acá mencionamos cuáles fueron las leyes que sí consideramos, y van a ver que mencionamos como punto inicial y en la primera línea la Convención sobre los Derechos del Niño, dado que la Convención no solo está suscrita a la mayoría de los países, sino que de alguna manera es
el eje ordenador también de todo lo que fue la intervención con infancias, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de un dispositivo de estas características, lo primero que también debemos considerar en nuestra intervención y en nuestro abordaje es que lo que hagamos esté dentro de lo que indica la ley. Y ese fue todo un desafío, ¿no? Porque en el momento que nosotros iniciamos estos primeros pasos, realmente no había nada en cuanto al marco legal para pensar este modelo de abordaje integral. Les cuento un poquitito cómo fueron los inicios. Nosotros comenzamos en el año 2014. En ese momento, tanto Verónica como yo somos convocadas a pensar un dispositivo que inicialmente alojaba a mujeres, alojaba a varones, inclusive en algún momento llegamos a alojar a población trans. Debo confesar que a los 6 meses de iniciados el dispositivo, tanto con el equipo de trabajo dijimos, esto no va. Nos dimos cuenta rápidamente que lo que nosotros estábamos haciendo no lo podíamos pensar para mujeres, para varones y para la población trans. Rápidamente nos fuimos dando cuenta que era necesario poder pensar esos espacios de tratamiento por separado, y lo que nos pasó en ese momento, año 2014, o sea, ya llevamos 10 años del armado de este dispositivo, es que en ese momento en Argentina había mucho desarrollado para la población masculina, había una cantidad importantísima de centros de tratamiento y hasta de bibliografía en la cual uno se podía basar para pensar el tratamiento de varones, pero nos encontramos que a la hora de pensar el tratamiento para mujeres no había nada, no había ningún material de lectura, no había otros modelos de dispositivos en los cuales nos pudiésemos centrar o mirar o pensar. Y ahí empieza a transitar en cada uno de nosotros que ya estábamos dando estos primeros pasos en el dispositivo, fue esta pregunta central que, que nos atravesó a cada uno de nosotros, nos implicó de una manera muy fuerte, y fue esto de pensar qué pasa cuando son las madres puntualmente las que requieren un tratamiento y no quieren, no está dentro de su deseo separarse de sus hijos. Y es importante mencionar que para este momento lo poco que había en relación a los tratamientos de mujeres, primero que no eran tratamientos residenciales, eran en su gran mayoría tratamientos ambulatorios, y todos los tratamientos o toda la oferta que había para estas madres necesariamente implicaban una separación de la madre de sus hijos, ¿sí? Entonces, esta pregunta que nos empezamos a hacer todos los integrantes del equipo fue el eje ordenador, y fue a partir de lo cual nosotros definimos todo lo que fue el desarrollo posterior del tratamiento. En ese momento dijimos, bueno, bien, acá hay una oportunidad, acá hay una necesidad, y en esto nos vamos a centrar, y así fue como empezamos a perfilar que nuestro dispositivo iba a alojar específicamente a madres, a mujeres, y que estas madres y mujeres tuviesen la oportunidad de alojarse junto a sus hijos. Por eso es que cuando hablamos de la perspectiva de género y la perspectiva de niñez, en este modelo de abordaje que nosotros teníamos ya en mente, eran fundamentales ambas perspectivas. Por lo cual, nosotros no solo debíamos poder garantizar un plan de tratamiento para estas mujeres, sino que también debíamos pensar un plan de intervención para esos niños. Pensemos en un espacio en el cual nosotros nos encontrábamos, que teníamos a las mujeres ahí y también teníamos a los niños. Y teníamos que tener una mirada integral de ambas poblaciones. Y si bien cabe mencionar que en los niños que nosotros tuvimos en el dispositivo no presentaban puntualmente una situación de consumo, sí había un denominador común, tanto en esta población de mujeres como en los niños, que en ambas situaciones prácticamente la mayoría de sus derechos estaban siendo vulnerados, ¿sí? El eje común de intervención, tanto para las mujeres como para los niños, fue la vulnerabilidad de derechos que había. Por ahí también teníamos en claro otro punto, que no es menor, que lo que nosotros estábamos teniendo como pacientes, si se quiere, en tratamiento eran las mujeres. Entonces decidimos ordenar cómo íbamos a estar haciendo este
modelo de abordaje integral y dijimos, bueno, para las mujeres pensemos un plan de tratamiento y para los niños un plan de intervención. Y que no solo tuviese la finalidad, en el caso de las mujeres, poder salir de la situación de consumo de sustancias en la que se encontraban, sino que tenían como un objetivo superador, y para ambas poblaciones vulneradas, es poder restituir todos estos derechos que habían sido vulnerados desde un modelo de promoción y protección de derechos. Así que ahí arrancamos nuestra odisea de pensar cómo podíamos complementar esto que queríamos hacer. Ahora les voy a contar un poquitito cómo se daba esta distinción entre lo que era el plan de tratamiento específicamente diseñado para las mujeres y el plan de intervención pensado para los niños. Primero mencionar que conformamos un equipo interdisciplinario, que en ese momento estaba conformado por un médico generalista, por un psiquiatra, un psicólogo, trabajadores social, más todo un equipo de operadores, ¿sí?, que estaban en el día a día llevando adelante el dispositivo. Otro punto importante a mencionar que tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los niños, lo que nosotros pensábamos, si bien teníamos un modelo ya y una guía en la cual basábamos nuestra intervención, siempre fue en el caso a caso. Cada vez que nosotros recibíamos a una madre que venía junto a sus hijos, nuestra intervención estaba específicamente pensada para esa necesidad, ¿sí? Este equipo interdisciplinario que menciono comenzaba primero por un proceso de entrevista para ver cuál era el cuadro de situación con el cual nos encontrábamos, y en función de eso pensábamos puntualmente cada uno de los pasos que teníamos que ir dando para alcanzar nuestro fin. Luego había espacios comunes que se daban dentro de lo que era el tratamiento en sí mismo, ¿sí?, que teníamos espacios de terapia individual, espacios grupales, talleres, en el cual se daba una lógica de compartir las vivencias, las necesidades, pero siempre también respetando a este objetivo particular, individual, de tratamiento que tenía cada una de las madres. Muchas de ellas, acá lo menciono, por ejemplo, pensábamos y evaluábamos la necesidad de articular con las escuelas de adultos, en otras situaciones articulábamos con todo lo que era la parte de formación profesional, con oficinas de empleo de nuestra localidad. Pero lo distintivo es que en cada una de las situaciones nos sentábamos y nos dábamos el espacio de trabajo necesario para ver qué es lo que nosotros teníamos que reforzar y apuntalar. Finalmente también hacíamos todo lo que era una evaluación de la red de contención. Esto era cuando ya las mujeres estaban en una etapa de tratamiento un poquito más avanzado, en la cual evaluábamos toda la red de contención, cuáles eran los referentes significativos, cuáles eran aquellos referentes positivos. También evaluábamos cuáles de estos referentes por ahí era conveniente ir estableciendo alguna separación, alguna distancia, a fin de pensar esta red de lazos que, en este caso, las mujeres podían sostener cuando volviesen a sus comunidades o a su propia comunidad que las iba a terminar insertando. Acá lo que vuelvo a mencionar como significativo y fundamental es que si bien nosotros teníamos ya para esta instancia del dispositivo, una idea de cómo ir avanzando, fue fundamental y creemos que es fundamental para el éxito del tratamiento poder tener una escucha sensible, atenta, sobre cuáles son las necesidades para cada una de las mujeres. Porque la realidad es que no todas por ahí llevaban preparadas al mismo tiempo para hacer determinadas intervenciones. Entonces, esta mirada atenta, contemplando cada uno de los momentos en los que iba transitando las mujeres su tratamiento, fue lo que nos permitió pensar el caso a caso y tener un mayor éxito de tratamiento. Y en paralelo, como bien hablábamos de todo lo que era el plan de tratamiento para mujeres, bueno, que también contemplaba en muchos casos, ¿sí?, el acompañamiento de psiquiatría y en algunas ocasiones psicofármacos, teníamos que pensar lo que era el abordaje infantil para esos niños que estaban en compañía de su madre, ¿sí?
pensemos que tanto la madre como niños estábamos todos conviviendo en un mismo espacio y que la base de apoyo muchas veces eran los operadores para esos niños. Cuando recibíamos un niño, también lo primero que hacíamos era la evaluación y la confección de un plan de intervención que, al igual que en el caso de las mujeres, estaba a cargo de un equipo interdisciplinario. En este momento nosotros conformamos puntualmente y específicamente un equipo de trabajo que estaba especializado no solo en niñas, sino que su objetivo de trabajo iba a ser pensar estos planes de intervención para las infancias, ¿sí? Teníamos un equipo que trabajaba y abordaba todo lo que eran los tratamientos de las mujeres y un equipo que se centraba en el abordaje infantil. Y obviamente por eso, por supuesto, había una comunicación, una interacción. Este equipo de abordaje infantil estaba conformado por médicos generalistas, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. En la medida que íbamos transitando el dispositivo, y la realidad es que al poquito tiempo que el dispositivo ya estaba en funcionamiento, empezamos a tener un volumen muy alto de pedidos de ingreso, ¿sí? Rápidamente empezamos a tener pedidos de ingreso, inclusive hasta distintas partes de la Argentina, y una de las cosas que ahí empezamos a evaluar y nos surgió es la necesidad de contar con un espacio de abordaje infantil propio, ¿sí? Estábamos en ese momento en un edificio que en cuanto a estructura nos daba la posibilidad de generar estos espacios, y al poco tiempo de tener el dispositivo funcionando, inauguramos y abrimos un espacio de abordaje infantil que estaba dentro de la misma estructura, en el cual funcionaba de alguna manera con una lógica de lo que era un jardincito infantil. Que por supuesto, esto era, se sumaba a lo que era la jornada en sí misma del jardín, porque una de las primeras cuestiones que nosotros evaluábamos era poder garantizar derechos de escolaridad, no solo el derecho a la salud, y a todo lo que era los cuidados, sino que una de las primeras intervenciones que nosotros hacíamos cuando teníamos la llegada de un niño es poder vincularlo con algunas de las instituciones educativas de nuestra localidad. Y en contraturnos de lo que los niños estaban dentro del ámbito escolar, funcionaba en el dispositivo un espacio de abordaje infantil, también a cargo de docentes especializadas, que bueno, que llevan adelante un montón de rutinas, de prácticas y de ejercicios que eran en pos de trabajar pautas de hábito, higiene, alimentación y demás. Otro punto importante que debimos transitar fue todo lo que fue la articulación con los juzgados de familias y los servicios locales. Insisto, esto fue en el 2014 cuando nosotros arrancamos con esto y empezamos a dar intervención en los primeros pasos con los juzgados de familias y servicios locales. Lo que nos encontramos es que no lograban comprender muy bien qué era lo que nosotros estábamos haciendo, y que en ese momento se venían de muchos años de tener una mirada totalmente diferente, no solo de lo que eran la problemática de los consumos problemáticos, sino la verdad que había una mirada muy estigmatizante sobre esas mujeres que nosotros estábamos alojando y abordando. Con lo cual la articulación con los juzgados de familia y los servicios locales al principio realmente costó muchísimo, fue un proceso largo, porque bien, si bien ahora Verónica va a desarrollar, primaba fuertemente una mirada estigmatizante, no solo sobre las madres, sino también sobre los niños. Entonces, en ese momento, que los juzgados de familia pudiesen comprender que nosotros podíamos estar brindando un tratamiento que no implicase necesariamente la separación de esta madre con los hijos, bueno, fue un camino que tuvimos que ir recorriendo, que nos dio buenos resultados, pero fue necesario transitarlo. Y finalmente, también trabajábamos todo lo que es la red de contención también del niño, ¿sí? Porque no solo evaluábamos la red de acompañamiento y de contención de la madre que teníamos alojado, sino también todo lo que era la red de contención, inclusive del niño, por ejemplo, con los padres, o con los abuelos, o con otros referentes. Esto era algo muy significativo e importante también para nosotros, ¿sí? Tratar de trabajar lo que era la vinculación de este niño con el resto de su familia.
muchas veces nos encontrábamos que los padres, por ejemplo, también estaban en otras instituciones realizando tratamiento por consumo problemático, y fue también ahí necesario dialogar y transitar un camino con estas instituciones donde estaban brindando un tratamiento, en este caso a los padres. Eh, y si bien acá no lo mencionamos, algo muy importante para este momento fue que pudimos realizar la formación en el programa Child, que nos ayudó muchísimo, muchísimo en pensar cómo debíamos estar haciendo el abordaje para estas infancias que nosotros teníamos alojadas en el dispositivo. Creo que hasta acá llegó con mi primera parte de la presentación y bueno, le paso la palabra a Verónica. Gracias, Bárbara. Bueno, agradezco a todos el sostener la presencia en el espacio. Y bueno, como decía Bárbara, voy a continuar con el tema que hemos observado a lo largo de todos estos años. Pero antes de eso quería mencionar en torno a lo que planteaba Bárbara de este plan de intervención con los niños que era particular. O sea, si una madre ingresaba con 2 hijos, se hacía un plan de intervención para cada uno de esos niños. Bueno, y durante nuestros años de trabajo hemos observado que una de las cuestiones más alarmantes para estas mujeres es el estigma que enfrentan día a día en diferentes contextos. Eh, Claramente cuando una madre atraviesa una situación de consumo problemático, rápidamente lo que se pone en tela de juicio es su capacidad de maternar. Y esto está relacionado con el sistema de socialización de género basado en un sistema patriarcal, donde desde pequeñas las mujeres son socializadas para cumplir el rol de mujeres reproductoras, madres protectoras y cuidadoras responsables. Y cuando se desvían de esta expectativa, como en las situaciones de consumo, se convierte en objeto de crítica que la llevan a, como vemos ahí en la diapositiva, a una doble estigmatización, el ser vistas y etiquetadas como adictas y malas madres. Situación que va más allá de cuestionar la conducta de la mujer, sino que pone en juego algo de la identidad, ¿no? Del ser. Este estigma no solo es un juicio de valor, porque incrementa el costo personal que estas mujeres deben pagar. Bueno, te pido que pases la diapositiva. Entonces, en lugar de ser miradas como sujetos que padecen una situación de salud y requieren atención, se las señala como objeto de crítica. Esto invisibiliza su sufrimiento y las necesidades reales de apoyo y de atención integral que requieren. Bueno, una de las cuestiones que contribuye a esta invisibilización es que a pesar de que se suele plantear, ¿no? Hasta las encuestas, de que el consumo problemático de sustancias es más frecuente en hombres, hay que tener recaudo en esto, ya que muchas mujeres que enfrentan situaciones de consumo problemático lo hacen en la intimidad, en lo privado. Y ocurre, como ocurre con el consumo de alcohol y psicofármacos, lo cual muchas veces pasa desapercibido. Entonces, la falta de identificación de estas situaciones se convierte en un impedimento crítico, especialmente en contextos donde no hay servicios especializados que puedan reconocer y abordar sus necesidades a tiempo. ¿Esto en qué se traduce? En una barrera para su recuperación. Una de las cosas que hemos observado tiene que ver con las barreras, pero no solo vimos barreras en el acceso al tratamiento, sino barreras en el tratamiento y en el egreso. En cuanto a las barreras de acceso, podemos mencionar que una cuestión relevante es la fragmentación de la atención en el sistema de salud, ya que cuando estas mujeres logran acceder a un espacio de atención, a menudo se encuentran con un sistema fragmentado, sobre todo en atención primaria, donde se suele abordar parcialmente y donde no se puede visualizar esta necesidad de abordaje integral. También se suma la falta de capacitación de los profesionales, ¿no? En esta temática. También hay otra cuestión que mencionaba Bárbara, que existe una falta de dispositivos adecuados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Estos dispositivos especializados, como la casa
que nosotros llevamos adelante son escasos o prácticamente nulos, y esta carencia no solo limita el acceso a un tratamiento adecuado, sino también afecta profundamente dinámicas familiares y el bienestar infantil, como decíamos, ¿no? Esto requiere que si se realizaba algún tipo de intervención, en general llegaba tarde, porque llegaba cuando los organismos de niñez, por ejemplo, tomaban alguna medida de abrigo. Para quienes no sean del país, una medida de abrigo es cuando el ente regulador determina que ese padre o esa madre no están en condiciones y requiere la separación del niño. Entonces, sin un entorno seguro y accesible que atienda sus necesidades, estas mujeres y sus hijos e hijas quedan atrapados entre el consumo y la imposibilidad de acceder a un proceso de rehabilitación que contemple la unidad familiar, lo cual sabemos que tiene consecuencias significativas en el desarrollo de los niños y las niñas. Por otro lado, estas mujeres cuentan con escasas redes de apoyo que la acompañan durante el ingreso, por ejemplo, un tratamiento residencial, y en el mejor de los casos son los profesionales que trabajan en territorio que terminan siendo referentes en este tipo de tratamiento. Hay un dato que nos llamó, la atención y queríamos compartir, el cual también es alarmante y que genera varias preguntas, ¿no? En la línea 141 de Cedronar, que es una línea gratuita de asistencia, de 10 mujeres que llaman, 7 llaman para pedir ayuda para un otro y no para sí mismas. Entonces esto abre la pregunta de, ¿las mujeres no padecen esta problemática o no piden ayuda para ellas? Ahora pasamos a la otra, que es la otra diapositiva, donde hablamos de las barreras durante el proceso de tratamiento. Como les decía, las barreras no solo se limitan a la búsqueda de ayuda, sino que se extienden a lo largo del tratamiento y crucialmente en el momento en que estas mujeres finalizan el proceso. Como decíamos, la ausencia de redes de apoyo y la debilidad de los lazos sociales dificultan la adherencia al tratamiento y el sostenimiento. Claramente muchas veces estas mujeres se sienten solas, sin respaldo familiar, y esto incrementa la posibilidad de diserción o recaídas. Si a esto le sumamos las resistencias familiares, ya sea del resto, de algún familiar que esté presente o de la pareja, esto es una de las cuestiones más claves, ¿no? De las parejas que o están haciendo tratamiento en otro dispositivo, en el mejor de los casos, o se encuentran privados de libertad. Esto genera muchas resistencias y en las mujeres, en varios casos, implicaba la diserción del tratamiento. Adicionalmente, existe una notable resistencia por parte de muchas instituciones, ya sean judiciales, educativas y de salud, para alojar, acompañar y contener a estos niños, hijos de madres que están realizando el tratamiento. Estas situaciones que se traducen en exigencias y en sobreexigencias estigmatizantes en torno al rol materno, por ejemplo, los espacios educativos, donde esta mirada muchas veces implicaba que el equipo de trabajo tenga que tener mayor participación y reuniones con, por ejemplo, los jardines infantes, la escuela y demás. Pero las resistencias, no son solamente de la parte educativa, como le decías, también lo veíamos en las instituciones y en los equipos donde tal vez los padres de estos niños estaban haciendo tratamiento. Nosotros invitábamos a la vinculación o la revinculación y también a participar de los espacios como talleres de crianza, talleres de género, ¿no? Claramente el hombre no estaba en ese momento preparado, era la respuesta que recibíamos para participar de esos espacios, ¿no? Como si fuera la cuestión de crianza una cuestión meramente destinada a la mujer. Lamentablemente, los actos discriminatorios y de violencia a las mujeres, especialmente en la violencia obstétrica, en el control prenatal y en el momento del parto, son situaciones que hemos vivido y padecido, y tuvimos que actuar como equipo donde rápidamente había que armar una planificación de intervenciones, como reuniones con las autoridades de esas instituciones, como jornadas de sensibilización y de visibilización dentro y fuera del dispositivo. Una de las cosas que
logramos observar es que era necesario abrir el dispositivo a la comunidad para que se pueda entender qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Hay un estudio que se realizó en el 2018-2019, no a cargo nuestro, sino de otros profesionales dentro de Argentina, donde en la muestra había 62 mujeres embarazadas y puérperas que asistían a hospitales generales, ¿no? De Bariloche, Concordia y La Matanza, y donde se destaca justamente esto que estamos hablando. Entre otras cosas, las mujeres lo que manifestaban era el miedo a poder decir lo que le estaba sucediendo, ya sea en situación de consumo problemático y o violencia por temor a que les saquen los hijos. Otra de las barreras, pasamos a la próxima, Barbie, por favor, tiene que ver con las barreras en o para el egreso, ¿no? Cuando las mujeres concluyen el tratamiento, la estigmatización por parte de la sociedad claramente persiste. Las miradas de juicio desde el sistema judicial, sistema de salud, educación, del ámbito laboral son constantes y dificultan su inserción. A diferencia del hombre, a las mujeres que están haciendo tratamiento se les exige que tengan resuelto varias cuestiones, desde económicas, laborales, educativas, habitacionales. Si bien dentro del proceso de tratamiento uno de los puntos importantes tenía que ver con la búsqueda laboral, lo que nos encontrábamos era que lo que se le ofrecían a las mujeres eran trabajo en condiciones precarias y con jornadas extensas laborales, por lo cual se dificultaba la posibilidad de cuidado de esos niños por fuera del dispositivo. Claramente todas estas miradas lo que hacen es perpetuar los ciclos de violencia basados en este estigma, ¿no? Entonces, si volvemos a esto que hablamos, de la falta de redes de apoyo, de lazos sociales que no son sólidos, y la dificultad en articulación en el proceso de egreso, bueno, sobre todo para la continuidad del tratamiento, ahí es donde nos llevó a nosotros como equipo, sobre todo que cada mujer tenía un equipo asignado, a que realice todo un trabajo de articulación o de derivación acompañada, como le llamábamos, en territorio, que no incluía solamente enviar un informe, sino realmente era transitar, conocer el barrio, para poder descubrir qué tipo de instituciones había en ese lugar donde se iba a alojar a la mujer, porque generalmente o no era el mismo lugar desde el cual venían, o era un lugar al cual no conocíamos y no teníamos acceso. Entonces, literalmente lo que hacía el equipo era preparar el territorio para que esta mujer pueda ser alojada y construir desde cero, en muchos casos, una red de contención. Bueno, como verán, el trabajo, como decía Bárbara, fue arduo y en muchos casos era poner el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero, bueno, ahí te pido, Bárbara, que pases a la otra diapo. Tras haber enunciado estos obstáculos, quiero remarcar que el trabajo de los profesionales muchas veces implicó, como les decía, acompañar un casi cuerpo a cuerpo, y esto fue lo que permitió superar estas barreras. Por eso mismo con Bárbara seguimos apostando a la sensibilización y la concientización de esta problemática para dar voz justamente a aquellos que no los tienen muchas veces, como las mujeres y los niños y las niñas. Porque estamos sumamente convencidas de que es posible construir dispositivos que no solo incorporen, digamos, la perspectiva del abordaje del consumo problemático, sino la perspectiva de género, que también tengan en cuenta las particularidades de las infancias desde la promoción y protección de derechos. Y a pesar de los desafíos, la creación de las redes de apoyo sólidas, el acompañamiento integral y la atención especializada consideramos que son viables, siempre que se respeten los derechos de los niños, ¿no? Y de las mujeres. La clave para nosotras es que el trabajo tiene que ser interdisciplinario e interinstitucional. Necesitamos articular el esfuerzo de diferentes áreas como salud, educación, justicia, trabajo e instituciones comunitarias, tanto públicas como privadas. Solo trabajando juntos desde un enfoque integral podemos generar respuestas más efectivas y accesibles a mujeres que enfrentan estos procesos de consumos problemáticos y garantizando que puedan recuperar y armar proyectos de vida dignos y saludables junto a sus hijos e hijas. Bueno, y antes de terminar, quería compartirles, para ver si puedes pasar la diapositiva, son imágenes de la cotidianidad de la casa.
en esas fotos lo que podemos ver, hay dos espacios que fueron transversales en el trabajo, que tienen que ver, como decíamos, ¿no? Como la dificultad en la inserción laboral de estas mujeres nos llevó a pensar en trabajos que le den herramientas para autogestionarse. Entonces teníamos un espacio de panadería, que se hizo un trabajo de articulación con el Centro de Formación Profesional, y esto permitió posteriormente que las mujeres tengan un emprendimiento propio de producción y venta de panificados, y por el otro lado el taller de carpintería, que también era abierto a la comunidad. Si querés pasar la diapositiva, quería mostrarles unas fotos de la cotidianidad de la casa. Estas fotos son producto de una muestra fotográfica que realizó una colega, una querida colega Jessica Suárez, y un fotógrafo uruguayo, Uri Gordon, donde, bueno, ahí plasman un poco lo que se vivía dentro de la casa, ¿sí? Y para finalizar, Bárbara, si puedes pasarlo, queríamos mostrarle algunas de bueno, ahí están las historias de vida, ¿no? A lo largo de estos años, varios medios de comunicación a nivel nacional y local se vieron, bueno, interesados en poder, bueno, entrevistar a estas mujeres. Justamente el de Infobae, el que está ahí, una de esas chicas, salió la nota este año, siendo que ya hace tiempo que dejó el tratamiento en forma residencial. Bueno, esas son las historias de vida y las vivencias que muestran que este tipo de abordaje eh, sí se puede llevar adelante y es efectivo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay un espacio para preguntas. Y acá estamos. Acabo de escribir por el chat. Para dar inicio tenemos exactamente un poquito más de 15 minutos, 17 minutos, por si quieren hacer preguntas. Yo ahora voy a prender también mi cámara web para que puedan verme. Podemos leer las preguntas por el chat. Chicas, les quiero agradecer mucho la presentación y sobre todo tan rica, tiene que ver con la gran experiencia, pensaba, ¿no? Más de 10 años del dispositivo que fue pionero en nuestro país es un orgullo. Y siempre pensando desde una mirada, ¿no? de desestigmatizante de las mujeres con trastornos por uso de sustancias, qué importante es poder atender, ¿no? a sus necesidades particulares. Y pensar que hay una experiencia tan rica como esta, ¿no? de un dispositivo que fue armado pensando, que parte de pensar estas necesidades específicas y que va, digamos, madurando junto con las necesidades, es algo que me parece hermoso. Así que muchas gracias por compartir eh, realmente. Y bueno, a ver si hay alguna pregunta, los invitamos, los animamos, los y las animamos a preguntar. Vamos a dar un ratito, a ver si alguien o quiere hacer algún comentario de lo que escuchó. Eh, yo voy leyendo el chat, por ahora no encuentro nada. No sé si mientras, chicas, ustedes quieren agregar algo más. No, bueno, gracias, Caro, por tus palabras. La verdad que sí, fue una experiencia de trabajo hermosísima. Siempre digo, son esos procesos laborales que uno atraviesa que creo que después de haberlo transitado uno no vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Como profesional y como persona en sí mismo, ¿no? La verdad que fue muy transformador, no solo para las mujeres que nosotros acompañábamos y para las infancias, ¿no? Sino para el equipo en sí mismo. Nosotras, bueno, vivimos en la misma localidad y uno se sigue encontrando con compañeros y compañeras del dispositivo y el paso por la SED, porque este dispositivo se llamaba Casa Educativa Terapéutica, nos ancló y nos marcó a todos de una manera muy particular. Eh, y nos hizo compartir una pasión y también una sensibilidad por esto que hacemos y que ya hace tantos años estamos teniendo. Vos mencionabas, Barbie, el Child, ¿no? Como una capacitación, un currículum de formación específico que es muy interesante. También en la región, por suerte, y eso es también
un trabajo, digamos, que viene haciendo la OEA CICAD, la formación en el currículum WISE, ¿no? Que es bien específico de perspectiva de género y que incorpora, porque bueno, es la misma autora, Andrew Jones, digamos, la que promueve digamos, y ha hecho ambos cursos, ¿no? Entonces un curso se nutre de otro y también se desarrollan ahí, digamos, la teoría del apego, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con acompañar a las madres en reescribir algo de estas crianzas, ¿no? Tal vez pensaba Totalmente. en preguntarles algo de eso, si hay algo más que puedan decir respecto de el trabajo con madres e hijos o hijas en el espacio del consultorio. En principio, te diría que fue clave esa participación de la doctora Jones para nosotros, porque como decía Bárbara, arrancamos sin, digamos, no teníamos un rumbo, entonces encontrarnos creo que en el 2016-17, con esta experiencia, donde ella nos vino a visitar, nos contó la experiencia en Carolina del Norte, y ahí nos fortaleció porque nos dimos cuenta que estábamos bien en rumbo, ¿no? En relación a lo que vos planteadas de la teoría del apego, una de las cosas que nos pareció fundamental tenía que ver con el taller de crianza saludable, los procesos de revinculación. En algunos casos había mujeres que ingresaban solas porque ya se había tomado una medida de abrigo y parte del trabajo fue la revinculación dentro del dispositivo. Entonces el niño venía el fin de semana, pasaba con su mamá, después volvía. Entonces eso nos ayudó muchísimo tener esas bases y saber que es digo, experiencias y que está basado en la evidencia, ¿no? Bien, Me quedo ¿algo más pensando que hay? algo, creo que Y era, agrego esto de perdóname. que para Sí. las infancias que nosotros trabajábamos no, que también no, para ellos era la posibilidad de volver a recuperar también a esta madre, ¿no? Esta madre que, dada la situación de consumo, por supuesto, estaba atravesada por toda esta problemática y de alguna manera había una ausencia en ese rol materno. Entonces, no solo este dispositivo permite como transformar estas realidades de las mujeres, sino transformar en sí mismo la realidad de los niños, ¿sí? De poder encontrarse ahí en un espacio cuidado, verla jugar, por ejemplo, y ellas decían, mira, es la primera vez que me siento y juego a esto. Entonces, pensar un abordaje integral de esta manera no solo es estar trabajando la problemática del consumo, siento que es mucho más allá. O sea, sí, tenemos como el objetivo que la madre que está en consumo pueda salir de esa situación, pero la intervención es mucho más compleja, es poder darle a esa mamá una posibilidad y poder encontrar a ese niño con esa madre desde otro lugar y transformar ambas realidades. Y esto es lo que se generaba. La verdad que era sumamente gratificante cuando una de las madres podía finalmente tener el egreso, ¿no? Y para contarles que el egreso se hacía una fiesta, se celebraba, tirábamos toda la casa por la ventana, como se dice acá en Argentina, cada vez que una madre podía culminar este proceso de tratamiento, que era un gran logro. Y algo Bien, fundamental también entonces es la red que acompaña, ¿no? en el terreno, en el territorio. Cuando estaba la red presente, uno podía más o menos intuir que ese tratamiento por ahí iba a tener un desarrollo de una manera y la realidad es que cuando la madre ya ingresaba totalmente sola, porque el entorno se había ido, porque se habían dado un montón de situaciones, el tratamiento tenía otro camino, ¿no? Entonces, las redes de apoyo en esto que hacemos, la red comunitaria es un actor clave también. bien. Voy a contarles que hay un montón de preguntas ahora en el chat. Voy a leerles así como de forma transversal algunas, digamos, muchas de las cuales se parecen entre sí. Marta Lucía González pregunta, ¿se trabaja planificación familiar y manejo de ITS y VIH? ¿Los hijos presentan algún tipo de secuelas psicopatológicas? ¿Reciben, em, ya les digo, reciben atención de salud mental? Abro estas dos, hay varias más. Bueno, arranco ahí. Sí, hemos recibido capacitación en todo lo que tiene que ver con prevención y de cuidados, y en esas capacitaciones participaba el equipo
y las mujeres, todos juntos hemos participado, ¿no? Después, en relación a otras de las preguntas que hacían en las secuelas, lo que vimos que nos llevó a la articulación con el centro de estimulación temprana es que los niños tenían ciertas dificultades o presentaban, no presentaban las pautas que se esperaban para la edad que tenían. Entonces rápidamente hacíamos el trabajo de articulación con el centro de estimulación temprana, bueno, para acompañar ese proceso, para que ese desarrollo no se detenga. Y no recuerdo qué otra más me habías dicho. Sí, la parte de salud mental también estaba, Ah, estaba En salud cubierto mental. porque teníamos un profesional, tanto psicólogo como psiquiatra, para la madre como también para los niños. Y esto, algo importante también, teníamos un pediatra que cada vez que nosotros teníamos un ingreso de niña, en el momento cero, hacía toda la evaluación, todo el seguimiento y una parte fundamental para ir detectando tempranamente dónde nosotros deberíamos hacer un poco más de foco, ¿no? Y esto que mencionaba Vero, por ejemplo, la articulación con el centro de estimulación temprana era casi como uno de los puntos para reforzar y acompañar todo eso que por ahí en los momentos iniciales no se había dado. También lo que nosotros veíamos es que lo que había mucha de organización en relación a las infancias era sobre todo en cuestiones de hábitos, ¿sí? Todo lo que tuviese que ver con la rutina, con incorporar una rutina, con poder establecer un orden del día y demás, eso sí, cuando los niños ingresaban estaba totalmente desorganizado, tanto el niño como la madre. Y eso por ahí hacía que los niños y niñas tuviesen en algunas ocasiones un comportamiento un poco más eh, desorganizado en sí mismo. Nada, eso quería como sumar a lo que había planteado Verónica. Bien, Noelia Balbín pregunta, buenas tardes, ¿hay en otros lugares del país dispositivos similares o equipos en alguna institución de salud o comunitaria que ustedes conozcan? pocos. Sí, En ahí, realidad, Bárbara, te dejo que sigas vos. no, no, si conocemos otros lugares, luego de esta experiencia, sí conocemos que algunas organizaciones sociales han replicado un poco el modelo de lo que nosotros hacíamos. Después acá en Argentina, por ejemplo, también tenemos la institución Hogares de Cristo, que trabaja fuertemente también en todo lo que es la problemática de consumos con mujeres. Ellos también creo que tienen algunos centros de tratamiento, pero siguen siendo pocos. ¿Sí? Siguen siendo pocos los lugares acá en Argentina que pueden ofrecer este modelo de abordaje integral residencial, porque era esto, ¿no? Este dispositivo funcionaba 24/7, los 365 días del año, con todo lo que eso implica sostener un dispositivo abierto todo el tiempo, todos los días. Entonces, si bien este dispositivo sembró una línea acá en Argentina de lo que después se terminó como constituyendo como una política pública a la hora de pensar el abordaje de mujeres en situación de consumo con sus hijos, fueron generándose algunos espacios más de tratamiento, pero siguen siendo pocos. Creo que también, seguramente como en otros países. Es algo que es una constante en la región y eso lo sabemos, digamos, Sí, digamos, hay algunas iniciativas que buscan que esa información además esté disponible, ¿no? ¿Cuáles son los centros de tratamiento específicos para mujeres en cada uno de los países de nuestra región? Es una información muy valiosa porque esa información además está fragmentada, ¿no? Y eso contribuye a la invisibilización del problema. Sigo con las preguntas. totalmente. La querida Blanca Gabriela López Maciel, gracias por estar aquí. Dice, felicitarles por tremendo tema, la experiencia sin duda es invaluable. Mi pregunta es, ¿cómo hacen con las mujeres trans? ¿Tienen un programa específico? Pero, Bueno, sí, gracias, dale, ahí Blanca. voy. Bueno, en realidad cuando arrancamos, como decía Bárbara, era una casa de tránsito donde quienes requerían, sobre todo en la parte de cedronar, la derivación, nosotros los alojábamos. Después nos dimos cuenta que esto era inviable y nos dedicamos pura y exclusivamente a madres con sus hijos. Y la población trans, había otros dispositivos, muy pocos, estoy hablando ya hace varios años, no sé ahora, pero había muy pocos que podían llegar a alojar. Entonces nosotros no nos dedicábamos a esa población.
Excelente. Comparto una pregunta de César Augusto. Buenos días, ¿cómo trabajan en situaciones de recaída? La recaída, desde el momento cero, era entendida como parte del proceso de tratamiento. Era algo que entendíamos que podía llegar a pasar y se trabajaba desde ese lugar, como parte del proceso en sí mismo. Había algo que entendemos que también es fundamental y es poder establecer un vínculo de confianza entre madres y el equipo, ¿no? O sea, de manera tal que cuando se producía la recaída, eh, estuviese ese vínculo necesario de confianza para poder trabajar cuáles eran los motivos por los cuales, en este caso, las mujeres habían tenido esa situación de recaída. Nunca trabajamos bajo una línea de algo de culpabilizarlas, ni mucho menos reproducir una mirada estigmatizante sobre esa recaída, siempre desde la línea de entender que la recaída es parte del proceso y que puede ser algo que puede llegar a pasar y que eso que está pasando hay que ponerlo a trabajar para poder seguir encontrando cuáles eran los motivos que llevaba a esa madre a tener una situación de recaída. Ver cuáles generalmente eran factores también que se dan en lo exterior, ¿no? La madre por ahí había salido, se había encontrado con la pareja y más, y en función de eso se producía una recaída. Entonces, lo importante era trabajar lo que había ocasionado el proceso de recaída, pero siempre entendiéndolo como parte del tratamiento. Entonces, esto Sí, generaba que cuando se producía, porque se producía, uno no dice que no, que estuviese esa confianza necesaria para poder venir y plantearlo, porque eso era lo importante, ¿no? Ponerle una palabra a eso que había sucedido, entendiendo que era algo para trabajar. Sí, le agregaría a Barbie que hay una cuestión de, para nosotros, el consumo, las recaídas, es lo que se ve, como la punta del iceberg, pero en realidad abordábamos, por eso decíamos, bueno, la salud mental está dentro del paquete, porque abordamos qué es lo que le sucede a esa persona y no hacemos foco en el objeto o en la situación de consumo, sino es lo que se ve. Había que profundizar qué es lo que le estaba pasando a esa mujer. les voy a leer dos comentarios y una pregunta más y creo que vamos a cerrar. Dice, muy valiosa la experiencia, chicas, desde Santiago del Estero. Hay equipos que estamos intentando acompañar a las mujeres con esta problemática, lo dice María Pamela. Muchas gracias también por ese comentario, felicitaciones. Em, Carolina Mancay del Vaso dice, muchas felicidades por este trabajo, soy de la provincia de Formosa y trabajo en la temática de adicciones, me gustaría formarme más en estas cuestiones que presentaron. Hay una pregunta de Sandra Olmedo, hay otras más que darán para un próximo webinar, vamos a tomarlas, tomo nota de ellas. Y María Sandra Olmedo dice, buenos días, gracias por tan importante información. Mi pregunta es, ¿cómo financian este hogar de madres con hijos? ¿Qué sucede con la población de mujeres que sufren TUS pero no desean ingresar con sus hijos? ¿Mezclan a la población? ¿Cómo se manejan? Sí, la primera es, el dispositivo era financiado dentro del ámbito público. Nosotros pertenecíamos en ese momento a la Secretaría de Protección Integral de Consumos de la Nación Argentina, con la cual teníamos financiamiento estatal, y que esto también, debo decirlo, esto es posible porque en ese momento había una gestión política que decidió que esto sucediese. Entonces, cuando está la decisión política, esto se pudo hacer y esto es fundamental, contar con las personas que tienen que tomar las decisiones y que deben poder acompañar los financiamientos que estén como eh, acompañando justamente. Había la decisión de un político en ese momento nacional de que este dispositivo funcionase y así era el financiamiento. Y en cuanto a la segunda, sí, teníamos en algunas situaciones mujeres que ingresaban sin sus hijos, por esto que en un momento Verónica comentó, hay veces se daban situaciones en que estas mujeres ya se había tomado una medida de abrigo, que es esta medida excepcional por el cual el organismo de niñez define que esta madre en este momento no está en condiciones de estar a cargo de sus hijos. Entonces ahí se pedía el ingreso de la madre y nosotros lo que decíamos era toda la articulación, en este caso en el organismo de niñez, el servicio local, para poder empezar a trabajar las vinculaciones. Y en cuanto a lo que generaba en este caso en las madres que ingresaban sin sus hijos, sí, uno podía leer que había un factor que en algunas ocasiones generaba angustia, generaba, eh,
sí, alguna angustia diría, pero esto también era el motor necesario para poder contagiarse de las madres que sí estaban con sus hijos y veían un avance y veían un proceso, y tratábamos de que sea un canalizador para que las madres que en ese momento no estaban tuviesen la fuerza para seguir luchando, si se quiere, y seguir avanzando en esa vinculación. Y bueno, cuando estaban realmente atravesando un momento difícil, nosotros teníamos todo el equipo, la dupla de trabajo que estaba siempre a disposición. Cada vez que una madre necesitaba habilitar el espacio de terapia, era necesito hablar con la psicóloga, y eso automáticamente el profesional y el equipo que acompañaba estaba ahí. Y no era compleja la vinculación. Bien, creo que ya estamos en hora para respetar ¿no? la temporalidad de todos y todas. Simplemente decir que hay muchísimas felicitaciones en los comentarios. Lorena dice que en el Palomar en Buenos Aires hay un dispositivo que aloja mujeres con sus hijos. También en la Posada del Inti en Mar del Plata, hasta hace poco tiempo, trabajaron en modalidad residencial con Cedronar y alojan a personas trans. Muchos agradecimientos. Algunas preguntas puntuales tal vez podemos responder. Caro Corrales, ahí veo también tu intervención. Pero bueno, vamos a cerrar aquí. Queremos agradecerles muchísimo el interés, la participación, las preguntas que además siempre permiten hacer un doble clic, ¿no? Y reflexionar un poco más digamos, en aquellos aspectos que son de interés y de común, ¿no? De común preocupación, ¿no? Ojalá que podamos, y creo que podemos pensar en hacer otro webinar más, profundizando en estos enfoques, así que muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias Bárbara, gracias Vero, muy clara su Gracias a presentación, son ustedes. excelentes profesionales, así que bueno, Gracias, esperemos volver a vernos gracias pronto. Carolina, y gracias por los A lindos todos. comentarios. Muchas gracias a todos.